Desde que tengo memoria, siempre he sentido que Cartoon Network es el verdadero hogar de la animación televisiva. Si pienso en una caricatura, su logo y sus clásicos aparecen de inmediato en mi mente. En su programación se alojaron series extraordinarias que hoy son considerados verdaderos clásicos. Las chicas superpoderosas, La vaca y el pollito, El laboratorio de Dexter y muchos otros cartoons inolvidables. Con el paso de los años, nuevos programas fueron ocupando lugar en su grilla. Y entre ellos, hubo uno que quizá no recibió el cariño, la atención ni la valoración que realmente merecía. Me refiero al que, incluso por encima del propio Coraje, el perro cobarde, podría ser el show más perturbador y siniestro que haya emitido Cartoon Network, Las maravillosas desventuras de Flapjack. Su estética era oscura, apagada, con un matiz sepia que impregnaba cada escena. A eso se sumaban secuencias en stop motion y de forma casi sorpresiva, primeros planos con un nivel de detalle grotesco que buscaban incomodar a una audiencia de niños. Tal vez eso contribuyó a que nunca terminara de consolidarse. Supongo que a ningún padre le gustaría que su hijo viera ciertas imágenes en la pantalla en su televisor. Quizá Cartoon Network terminó arrepintiéndose de haberle dado luz verde al proyecto, y por eso decidió sacarlo del aire. Flapjack mezclaba la fantasía con el humor ácido, dando lugar a una serie de situaciones irreverentes, bizarras y grotescas. Sus protagonistas, el pequeño Flap y su mentor, el capitán Nuillos, vivían sus aventuras en Bahía Tormentosa, soñando con alcanzar algún día la legendaria Isla Caramelo. Pero más allá de Flap y Nuillos, eran los personajes secundarios quienes se robaban las luces. O mejor dicho, las sombras. El desagradable Lori Pupdeck, el inquietante Larry Menta y muchos otros más. Sin embargo, hoy vamos a hablar del más extraño y macabro de todos los personajes que pasaron por la serie. Una figura de aspecto inquietante, con una personalidad tan misteriosa como siniestra. Basta verlo para que algo, muy dentro de uno, se estremezca. Me refiero, por supuesto, al Dr. Barbero. El personaje que, según dicen, guarda el secreto más oscuro de todo el show. Porque el Dr. Barbero asesinó a su propia madre. Julius es un habitante de Bahía Tormentosa, quien además de ser barbero, desempeña sus funciones como doctor. A pesar de que sus capacidades en ambas disciplinas son dudosas y a menudo degeneran en situaciones horribles, la gente sigue acudiendo a él por ser la única alternativa en aquel horrible puerto. Él parece representar a los verdaderos doctores barberos que ejercían ambos trabajos en el siglo XVIII. Personas reconocidas por sus brutales técnicas para tratar de curar una enfermedad. No poseían muchos conocimientos de medicina y actuaban arbitrariamente, basados en criterios alejados de la ciencia, sin importarles si el remedio que darían sería el adecuado. Una práctica reconocida entre ellos era la de remediar el dolor de cabeza con una trepanación, pues pensaban que cortar un trozo de cráneo aliviaba la presión sobre el cerebro. Algo que, por cierto, también es una práctica típica de ciertos rituales oscuros. Durante la serie vemos que Julius tiene un comportamiento extraño y sádico. Es alguien que aparenta disfrutar y tener una obsesión con provocar dolor. En una ocasión debía realizar una operación al protagonista del show, el pequeño Flapjack de 9 años, y fue notorio el deseo del Dr. Barbero por torturar, aterrar y provocarle sufrimiento. Pero esta no fue la única aparición de Julius, puesto que es un personaje recurrente de la serie. Y el capítulo en el que me quiero centrar hoy es el número 9 de la segunda temporada. Más específicamente el segundo corto, Cuida la tienda, no mires el cajón. En este capítulo, Flapjack y el Capitán Nudillos entregan un misterioso paquete al Dr. Julius. Al recibirlo, él se pregunta qué ha pasado con el repartidor habitual,
Flapjack responde que el cartero les rogó que fueran ellos quienes hicieran la entrega. Pero la serie deja muy claro el motivo detrás. El hombre está aterrorizado y lo último que desea es acercarse nuevamente al Dr. Barbero. La razón es escalofriante. En el pasado, Julius fue el responsable de que perdiera las piernas. En la siguiente escena, tras hablar largamente acerca del conocimiento que el doctor tenía acerca de los caramelos, tal vez el elemento más importante del show, lo vemos visiblemente abatido. ¡Cielos! ¿Usted realmente sabe de caramelos? Sí, al menos solía saber. ¿Doctor Barbero? Y entonces, le hace una pregunta a Flap que sugiere algo más profundo, una pista quizá del origen de su perturbadora personalidad. Flapjack, ¿alguna vez tuviste que tomar una decisión que cambiaría todas las decisiones que volverías a tomar? La frase resuena con fuerza y el propio show lo subraya con un cambio repentino de atmósfera. Todo se vuelve más sombrío, más denso, al menos por un momento, porque enseguida, casi como un recurso para descomprimir la tensión, aparece un chiste que devuelve todo al tono habitual. Julius se prepara para salir y cuando Flap le señala que alguien podía necesitar una cirugía o, peor aún, un corte de cabello en su ausencia, el doctor decide dejar a Flap y a Novillos a cargo de su barbería consultorio, prometiéndoles un delicioso caramelo como recompensa. No obstante, antes de irse, les deja una advertencia inquietante. Y no miren en ese cajón, sin importar cuánto los tiente. Adiosito, me voy. Naturalmente los dos se preguntan por qué, pero la respuesta de Julius es tajante. Sin importar cuánto lo deseen o cuánta tentación sientan, ese cajón no debe abrirse. Y allí se instala el verdadero motor del episodio, porque a partir de ese momento, Flap y Novillos comienzan a ser consumidos por el deseo de saber qué oculta en el interior aquel cajón. Inicialmente parecía que ambos lograban sobreponerse a la tentación, pero las cosas acaban complicándose cuando Lollipoptech llama a la puerta para notificar a Julius que está ahí con los baldes. Más específicamente, los baldes para de cajón. Entonces la atmósfera vuelve a cambiar, la música también, y Flap se queda mirando fijamente a Loli durante algunos segundos. Al final, el visitante decide marcharse, diciendo que volverá más tarde cuando el doctor haya regresado. Este breve encuentro reaviva la curiosidad de Flap, que ahora se vuelve más intensa, casi insoportable. Finalmente, alentado por Nudillos, el impulso se vuelve irresistible, y Flap se rinde. La mano del niño se estira y el cajón es abierto, pero justo en ese instante, el doctor Barbero interrumpe la escena con un portazo. Tú miraste en el cajón, a pesar de que te dije que cuidaras la tienda. De su garganta brota una voz gutural, profunda, casi demoníaca. En ese momento, la tensión alcanza su punto máximo, y sin embargo, otra vez se corta de forma abrupta, con un chiste que alivia el momento. Pero la revelación estaba cerca, porque en los minutos finales, tanto Flapjack como Novillos y por supuesto, todos los espectadores, verían por fin qué era lo que el misterioso cajón ocultaba. No recuerdo con exactitud qué fue lo que creí aquel día. Supongo que, con la inocencia de un niño, imaginé que dentro del cajón se escondía algún tipo de tesoro, tal vez dulces o quizá un recuerdo preciado. O serían herramientas peligrosas, instrumentos con los que Julius torturaba y mutilaba a sus pacientes. Pero entonces, la revelación llega, y desde dentro del cajón se escucha una voz. ¡Julius!
¡Julius! ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese muchachito? Madre, ¿tú estás despierta? Julius se mostraba incómodo, tenso, casi como si aquella presencia le persiguiera constantemente. Quizá aquella voz nunca dejara de sonar en su mente, como una culpa que lo consume desde dentro. O tal vez no era solamente una voz en su cabeza. Tal vez el espíritu de su madre realmente habitaba el cajón, aferrándose a ese interior y haciéndose oír cada vez que se abría para castigarlo, para recordarle su pecado, para no dejarlo dormir jamás. Muchas series animadas de Cartoon Network y otros canales esconden secretos extraños, chistes que no son del todo apropiados para niños, humor adulto disfrazado, dobles sentidos, referencias oscuras, todo oculto bajo una capa de sutileza, lo justo para que solo una parte de la audiencia, la más atenta y adulta, pueda captar el verdadero significado de ciertos eventos y detalles que los escritores dejan caer, casi como guiños entre los trazos de sus dibujos. A mí, como a muchos, no me sorprendería que la teoría del Dr. Barbero fuera cierta y que realmente hubiera sido capaz de asesinar a su propia madre. La maravillosa aventura de Flapjack es conocida por sus momentos inquietantes, casi macabros. El Dr. Barbero no es más que uno de los tantos personajes perturbados, atormentados y extrañamente fascinantes que habitan en las oscuras orillas de Bahía Tormentosa. Este material estuvo basado en el canal de Maru Station. Muchas gracias a él por haber publicado este interesante contenido. Si te interesan las historias de terror o los eventos ocultos en las caricaturas de nuestra infancia, házmelo saber con un like y un comentario. Y suscríbete para más contenido.